Bueno, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Buenas tardes, Vasco. Ya estamos con el amigo Matías, y compañero. Bueno, el tema de hoy que queremos tratar es el tema que está siendo, es decir, un tema de deliberación en todo el movimiento sindical y que hace a la situación en general que está viviendo la clase obrera, los trabajadores, el paro general que está votado para el 15, y bueno, las diferentes contradicciones que están planteadas al seno del movimiento sindical, ¿no? Entre ellas el propio Congreso que está convocado para noviembre, Los primeros días de noviembre. para los primeros días de noviembre. Particularmente me parece que el análisis primario es que después de un lejano paro general que hubo, no se puede considerar este paro general como inscripto en ningún plan de lucha, sino en respuestas, digamos, espasmódicas frente a las presiones generales de la crisis y de la movilización de los trabajadores. Recordemos que hubo dos huelgas, una en el frigorífico Canelones, otro en la pesca, y bueno, y hay en curso una serie de movilizaciones, por ejemplo, los sindicatos de la industria sobre el tema Consejo Salario. Sí, el sindicato de Londifro estuvieron movilizados esta semana, en los primeros días de esta semana. En el día de hoy hubo un paro sorpresivo, los trabajadores del puerto y algunos otros sindicatos más. Y hubo un paro general de la educación y parcial, creo, de COFE. No sé si fue general de COFE, me parece que fue parcial de COFE. Lo que habla de un estado de movilización que plantea claramente que hay un sinfín de reivindicaciones en el movimiento obrero desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la consecuencia que está teniendo la desocupación y la precarización laboral, sobre todo, que instala una agenda de discusión de cómo luchamos contra esto, incluida la propia LUC, ¿no? Y las consecuencias que tiene la aplicación ya de la ley de urgente consideración. Ahora, por ejemplo, hubo ocupaciones de una UTU en el Cerro que planteó su desalojo inmediato, ¿no? Y que, bueno, va a ser el estilo, ¿no? Hoy salió Silvera hablando, creo que es el presidente, el ministro del MEC, ministro del MEC, hablando del inconcebible que los trabajadores de la educación pararan 24 horas. O sea, lo que ya es, lo que está establecido como un plan de guerra. Claro, o sea, es una expresión más de otras cosas que ya se han dicho, claro, ¿no? Cuando el paro de la educación y la cantidad de gurises sin comer, ¿no? Otro montón de cosas que le dijo el presidente de la República, le dijo algún otro por ahí. Claro. Es decir, es un ataque a cada movilización de los trabajadores, en este caso enfocado en la educación, ¿no? Que creo que es con quien más están haciendo foco en estos últimos tiempos. Bueno, sin olvidarnos de lo que pasó con los compañeros de ANCAP también, ¿no? Que venían en un proceso de movilización en defensa de ANCAP, en defensa de la planta cementera y todo lo demás, y hay una denuncia del convenio colectivo por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, claro, lo que hay es un ataque a los trabajadores que se intentan movilizar. Y en un marco de desempleo, de rebajas salariales, es decir, un marco bastante complejo en donde necesariamente los trabajadores tienen que seguir saliendo a la lucha, tienen que seguir intensificándose las movilizaciones en todos los lugares. En programas anteriores habíamos estado hablando de la necesidad de discutir un plan de lucha general, la unificación de los conflictos y un plan de lucha general de todo el movimiento obrero. Este paro de la semana que viene aparece nuevamente como un paro aislado, que si bien algunos dicen que va a ser un paro importante, que va a venir no sé cuántos ómnibus del interior, lo cual, bueno, por supuesto que es importante, no deja de ser un paro aislado y no lo enmarca dentro de una discusión mucho más profunda que hay que dar y una pelea mucho más profunda que hay que dar. Sí, es más, yo para mencionar algo, en marzo del año pasado
ADIOM presentó un documento a la mesa representativa donde planteaba que había una declaración de guerra contra los trabajadores y que en el marco de la pandemia se iba a utilizar la crisis sanitaria para que los trabajadores pagaran la crisis y se subsidiara a los grandes capitalistas. Cosa que pasó, y ahí se planteaba ya la necesidad no de un paro general, o sea, se planteaba la necesidad de un paro general, pero se planteaba la necesidad de un plan de lucha por el logro de las reivindicaciones que estaban planteadas. Bueno, obviamente que la mayoría de la dirección de ADIOM defeccionó a ese documento, al extremo que, bueno, que llegó a votar luego la presencia incompatible con el movimiento obrero y sindical del sindicato policial que apoya a la LUC, que estuvo en contra de la junta de firmas y que además no paraliza este 15, y no solo que no paraliza, sino que si es convocado a una escuela de UTU a desalojar, van a estar presentes. Entonces, el grado de defección de sectores sindicales con respecto a tener una política consecuente y de lucha con respecto a esto, es parte del proceso de cooptación, ya no solo del gobierno o de los gobiernos progresistas anteriores o de los actuales departamentales, sino también de un proceso de cooptación al gobierno nacional, ¿no? Al plan que propone el gobierno nacional. Esto se vio claramente cuando empezó la negociación de los trabajadores de los sindicatos del gobierno central, donde aceptaban la rebaja salarial, tácitamente, con una promesa de recuperación que nunca salió y que luego está obligando ahora a COFE a tener que hacer un paro que sus dirigentes nunca querían y que estaban dispuestos a firmar un acuerdo ya de una. Entonces, creo que es claro que la perspectiva que está planteada para el movimiento obrero no solo es tomar como referencia las luchas que surgieron y que ganaron, que en general tienen como método la huelga, ¿no? O sea, la huelga del SUDMA, la huelga de frigoríficos Canelones, o sea, tienen como objetivo la lucha hasta lograr determinadas reivindicaciones. Ese método tan abandonado por la orientación oficial del PCNT, es el método que hay que restituir. O sea, si vamos por un aumento salarial, vamos hasta su logro. Y bueno, ahí veremos la fuerza que desenvolvemos o no desenvolvemos. Pero el método de estos paros espasmódicos, que se rigen por digamos, por presiones... Sí, para descomprimir. De arriba y de abajo, y de alguna forma descomprimimos, ¿no? O sea, es como la caldera esa que tiene el pico con tapa, que lo abrís para que no haga ruido, ¿no? Obviamente no van en ese sentido, con independencia de que apoyemos totalmente el paro general como expresión de lucha contra el gobierno, su reivindicación y todo lo demás. Pero esto plantea una gran tarea, que es el tema de la lucha por o sea, valga la redundancia, por un auténtico plan de lucha, ¿no? Que no debe descartar, porque ningún sindicato lo ha descartado desde las huelgas de la enseñanza hasta ahora, la perspectiva de ir a una paralización hasta que se logre modificar el plan de guerra contra los trabajadores, y plantea también objetivamente y subjetivamente la lucha por una nueva dirección, que ya está instalada en la discusión que hay en el seno del PCNT. Y no solo en el seno del PCNT, digo, en otros sindicatos también. Hay 2 FOICA, hay 2 federaciones municipales, hay crisis que responden quizás a la lucha por el aparato de la burocracia, y hay también proscripciones, concretamente en ADIOM. Eso te iba a preguntar, claro. ¿Cómo está la cuestión en ADIOM? Por eso, concretamente en ADIOM, o sea, este sector que ha defeccionado a la posición histórica de ADIOM, tanto desde el punto de vista de la defensa de un plan de lucha como desde el punto de vista del rechazo a que los sindicatos policiales pertenecieran al PCNT, no que no tuvieran su sindicato o un círculo policial como ya lo tenían, sino que no pertenezcan a una convención de trabajadores porque están bajo una ley orgánica policial que no pueden asumir ningún tipo de medida sindical, ni siquiera de solidaridad con los trabajadores. Pero habla de todo esto el hecho que a medida que viene el Congreso, como que los zapallos se van acomodando en el camión, y escuchamos declaraciones que no sabemos cuál es el grado de profundidad que tienen, pero que proponen a Richard Reed, Patricia Rodríguez del sindicato policial, propone a Richard Reed para que sea el nuevo presidente del PCNT.
creo que Richard Reed le devuelve el favor, ¿no? Richard Reed, que también está propuesto para la discusión de la educación. Que también, ¿no? está propuesto para la Comisión de la Educación, donde no hay un solo docente integrando esa Comisión de la Educación, ni de sindicatos, ni de nada. Y donde él propicia un plan de privatización de la educación a través de su propio sindicato, ¿no? De defensa de sindicatos de liceos privados. Entonces, creo que todo esto es expresión, como pasa en Adión, ¿no? O sea, primero con la proscripción anterior de Varela, porque renunció a la presidencia en un momento, denunciando que había un plan de tercerización y privatización de limpieza. Segundo, bueno, con la proscripción nuestra, al sancionarnos un mes para cortar la antigüedad antes de las elecciones, y con un método consecuente desde el punto de vista de la defensa de la coartación de la libertad sindical y de la democracia sindical. O sea, en febrero se le presentaron 840 firmas, ahora en agosto, cerca de mediados de agosto, se presentaron 740 firmas reclamando la anulación de mi sanción, el llamado a asamblea, la revisión del tema convenio y el llamado a elecciones, y todavía ni siquiera se las pasaron a la Comisión Electoral. Estamos a septiembre ya. Entonces ahora se abre una deliberación sobre si los socios, como dice el estatuto, convocamos a la asamblea. Convocamos a la asamblea general y esa asamblea que resuelva. Sí, claro. Y si la dirección que está de facto quiere venir, que venga, como afiliado que son, y si no quiere venir, que se manque la resolución de la asamblea de los socios. Y por otra parte, la falacia de la conducta gremialmente irresponsable, ¿no? O sea, Adión ha renunciado a todos sus cargos de representación en el PCNT, no renunciado formalmente, de hecho, abandonó el secretariado, la señora Ripoll abandonó el secretariado, desde que me sancionaron a mí nunca más fueron a la mesa representativa del PCNT, o sea que han abandonado la lucha para que lo que siempre pensó Adión, que debía cambiar el PCNT, no se vaya a hacer esa lucha. Es decir, hay un pacto de no agresión con la conducción oficial del PCNT. Entonces, por más que después se proclame públicamente el rechazo a que Pereira integre la fórmula presidencial, la fórmula de presidir el Frente Amplio, es una verdadera osadía que alguien que abandona una lucha consecuente, votada inclusive en las propias instancias de resolución de Adión, para darle otro tipo de conducción al movimiento sindical, ose decir que le hace daño al movimiento sindical cuando lo que le está haciendo daño al movimiento sindical de última es esta política de conciliación de clases, de vulneración de las asambleas generales, de proscripción de las oposiciones, es decir, una política de partir del movimiento sindical, que ella ha liderado inclusive con la partición de la Federación Nacional de Municipales, ¿no? Que hoy hay dos casi Federación Nacional de Municipales. Entonces nos parece que es importante la discusión de un escenario que se está dando por abajo en el seno de los sindicatos y también un escenario por arriba, porque vamos a un congreso en noviembre, ¿no? Como dijimos, que bueno, que tiene que poder surgir un bloque que desenvuelve una política de intervención ahí, pero no solo ahí. Es decir, es como decimos en Adión, intervenimos en Adión, pero si el estatuto nos permite hacer una asamblea a los socios y autoconvocar una asamblea, autoconvocamos la asamblea. Y esto se puede estar planteado si hay un congreso regimentado que no permita resolver las necesidades de lucha, las necesidades de las reivindicaciones que tenemos en la lucha contra la reforma de la seguridad social, contra las privatizaciones que se están dando, contra la rebaja salarial, contra la ley esta inclusive del teletrabajo, que es una abolición de la ley de 8 horas, ¿no? O sea, toda una serie de reclamos del movimiento obrero que están planteados, la precarización de la educación, la liquidación de los presupuestos de la educación pública. O sea, también tenemos la posibilidad de, si ese congreso regimentado no puede tomar eso en sus manos, que bueno, que haya un bloque que organice una lucha consecuente de sindicatos y lo demás en relación a esto. No quedarnos solo en intervenir en el Congreso del PCNT, pero no quedarnos solo en la regimentación que pueda darse por las corrientes oficiales que obviamente no convocan asamblea en ningún lado para discutir qué es lo que llevan al PCNT, ¿no? Sí,
Hay algunos elementos que están bien interesantes, que lo habíamos conversado también en algún programa anterior, cómo desde la base se está dando en los últimos tiempos que están logrando empujar a la dirección y teniendo que terminar haciendo cosas que no estaban dispuestos a hacer. Pasó en la educación, cuando Olivera no estaba dispuesto a plantearse ir al paro, y de las filiales mismos salió el impulso para que se terminara realizando. Ahora en ADEOM hay juntada de firma, impulso hacia una asamblea, ¿no? Es decir, hay cierto movimiento en la base que de alguna forma está empujando, más allá de la resistencia que siempre pone la burocracia, ¿no? Bueno, hablando de burocrateadas y hablando de falta de democracia sindical, ¿no? Simplemente como una perlita en la discusión, en el día de hoy estamos cumpliendo 23 años sin asamblea general del sector financiero privado en el sindicato bancario. 23 años, es decir, el año 98 pasó la crisis del 2002, pasó el 2010, pasaron cierres de bancos, fusiones, despidos, cambió el modelo del sistema financiero, siempre atacando a la baja los salarios de los trabajadores, toda una serie de modificaciones, despidos, los seguros de desempleo durante la pandemia, mientras las empresas ganaban más guita que antes, mientras las empresas compraban otras empresas, teniendo trabajadores en el seguro de paro. Llevamos 23 años sin asamblea general del sistema financiero privado. ¿Qué te parece? Es una linda foto de la burocracia sindical. ¿Qué te parece? ¿No? O sea, es decir, cómo puede funcionar un sindicato al margen de la expresión de sus afiliados a través de la asamblea, porque creo que no debe haber estatuto sindical que no hable que el gobierno máximo siempre reside en la Asamblea General de Afiliados, ¿no? Sí. Tal cual. Pero bueno, habrá que seguir dando la pelea en el sector, en los efectos de llegar. Y con respecto a las elecciones, todo da la impresión de que las elecciones del sindicato bancario se estarían postergando por lo menos hasta el año que viene. Da toda la impresión de que tendremos un año entero de postergación de las elecciones. En principio la pandemia era la gran excusa, ahora, bueno, habrá que ver cuál es. Sí, obviamente que debe ser el riesgo de que haya un cambio de la correlación de fuerza sindical y mucha gente del oficialismo pierda. Bueno, y entre ellos también el Congreso, ¿no? También está el Congreso. Debe ser un elemento también para seguir agarrado a determinados cargos de poder, ¿no? De todas maneras, creo que, como tú decías, yo creo que hay una tendencia en un sector importante de trabajadores y de la juventud inclusive a la movilización. El tema es que tiene que haber un bloque y un activo obrero, juvenil, ¿no? Uh-huh. Que impulse y organice esa movilización. Yo mencionaba puede ser marginal, lo de la ocupación de UTU, pero está al unísono con muchas declaraciones de otras UTU que también critican la conducción de la dirección de AFUTU, que también hace 4 años que está instalada sin elecciones, y plantean la necesidad de que van a tomar medidas si AFUTU no asume medidas generales. Uh-huh. El caso del Cerro ya fue una expresión de eso. Es más, según la información que manejamos de algunos grupos de delegados de núcleo y eso, la dirección de AFUTU no se le permitió entrar a la ocupación. O sea, lo que ya revela un grado de polarización con una dirección que no se corresponde con la lucha que necesitan los trabajadores de la educación en UTU, ¿no? Y esto me parece que no es un signo particular, es un signo que se va a empezar a desenvolver en muchos lugares, ¿no? Y es que sí, toda la impresión de que sí. El marco general, la crisis general que estamos pagando los trabajadores, como siempre, lo que está marcando es la necesidad de los trabajadores de salir a la lucha. Y la burocracia cada vez le está costando más poder contenerlo eso. Sí, yo me olvidé de mencionar un hecho, ¿no? Es histórico, o sea, ya había pasado en algún momento en el 2001, cuando la dirección oficial de ADEOM, dirigida por el Partido Comunista, el MPP,
y el Partido Socialista firmó un convenio a 5 años al margen de la Asamblea, antes de la crisis del 2002, que después Arana violentó a los 4 o 5 meses, porque la única buena gracia que tenía ese convenio, que tenía una cláusula gatillo que se disparaba la inflación más allá del 7%, había que ajustar el mes siguiente lo que había habido efectivamente de inflación. Pero ese convenio, inclusive, que no pasó por asamblea, la dirección se vio forzada a hacer un plebiscito, que nosotros no reconocimos como estatutario, porque no era el método que indica el estatuto y no es el método de los trabajadores, pero se vio forzada a validarlo de alguna forma bajo un mecanismo masivo. En este caso, la dirección actual de ADION, es decir, convalidó un convenio a 5 años con IPC pelado y con una cantidad de regresiones dentro del convenio, como por ejemplo no pactar cuántos trabajadores municipales nuevos entran a partir de que se van tantos, que cosa que habíamos logrado bajo el periodo de Ehrlich, se iba uno y entraba uno, y no pactar eso significa dejarlo librado a la política de la calle, que es que se vayan... Las restricciones planteadas por los Claro, que se vayan 3 y si pues, podemos que entre uno, ¿no? O sea, que es una política de vaciamiento de los servicios estatales por la vía de que no haya trabajadores. Y bueno, lo hicieron sin pasar por una asamblea ni por un plebiscito. Lo convalidaron en una reunión por Zoom con 300 y pico personas. O sea, una cosa absolutamente ilegítima, ¿no? Pero creo que estas bombas que están colocadas en el seno del movimiento sindical van a empezar a estallar a la brevedad, porque lo que vos decías, o sea, la confiscación salarial viene a pasos firmes, a través de los tarifazos, a través de la pérdida salarial cada vez mayor. Y bueno, y la precariedad laboral o el eje que están planteando la Cámara Empresarial ahora, que está planteando establecer un porcentaje de trabajadores que puedan entrar a trabajar en la industria. Por debajo del laudo acordado. Sí, sí. O sea, están planteando trabajadores con laudo y trabajadores sin laudo. Lo que está ya delatando cuáles son los planes que tienen las cámaras y cuáles son los planes a los que se va a adaptar el gobierno para proteger a las mallas oro, ¿no? Los mallas oro en pandemia, los mallas oro en la negociación salarial, los mallas oro en todo, ¿no? Todas las medidas económicas planteadas de la asunción del gobierno por toda la pandemia, con la excusa de la pandemia, fueron directamente a los capitalistas, a los empresarios y los trabajadores: recorte, tarifazo, aumento del boleto, aumento de las tarifas públicas, despido, seguro de desempleo, todo el mix completo. Y ahora el planteo también de las patronales de incluir trabajadores por debajo del laudo, es decir, un ataque general a la clase trabajadora, que además viene también con la discusión de la seguridad social, ¿no? Ingresan trabajadores por debajo del laudo y el resto de los trabajadores se queda hasta los 65 años. Una maravilla el planteo general, que es un claro ataque y que no resiste otro análisis que la necesidad de la unificación de los conflictos al día de hoy, sobre todo en esta discusión de los consejos de salario que están sobre la mesa, el tema de las discusiones de los presupuestos, la defensa de la educación pública, la defensa de las empresas públicas. Es necesario, urgente, la unificación de los conflictos y un plan de lucha. Sí, yo particularmente me parece que debemos mencionar, hacer un llamado a todo el activismo obrero, clasista y sindical, y a toda los sectores que se reclaman, que se delimitan de la izquierda progresista que gobierna varios gobiernos departamentales y que fue gobierno durante mucho tiempo, a impulsar un bloque, un frente común de trabajadores que plantee esta perspectiva, que intervengan los sindicatos, que intervengan el movimiento obrero y que intervenga sobre todo organizando la lucha, porque la posibilidad de derrotar esto viene de la mano de que haya una gran acción de los trabajadores y de masa para hacer retroceder al gobierno, porque inclusive eso puede favorecer y va a favorecer seguramente el plebiscito que está instalado. Sí. Muchos creo que van a decir que bueno, que va a haber que bajar
las acciones de lucha para concentrarnos en la junta de firmas, cuando debe ser absolutamente al revés. Tenemos que reforzar la lucha para reimpulsar la derrota de la LUC, aunque sean los 135 artículos, pero capaz que una se derrotan a través del plebiscito y otras se derrotan en los hechos, ¿no? Se derrotan en los hechos, por ejemplo, que el desalojo de determinadas ocupaciones quede como un papel pintado, como pasó en las obras de UPM, o como pasó en otros lugares donde no pudieron dar lugar a ningún desalojo, ni siquiera lo impulsaron. Bueno, no sé, tenemos todo un mes, el mes de septiembre, el mes de octubre, para tratar de impulsar con el resto de otros trabajadores, sindicatos, agrupaciones clasistas, ¿no? Tratar de impulsar una acción en común para intervenir en este proceso, ¿no? Impulsando la continuidad del plan de lucha e impulsando la intervención en el Congreso del PCNT y la posibilidad inclusive de que ese frente de trabajadores concrete quizás la superación de las limitaciones que pueda tener ese Congreso del PCNT. Sí, es necesario comenzar a trabajar en ese espacio, en ese frente, porque no hay otra salida, además, ¿no? Sí. No hay otra salida que juntarnos los trabajadores y avanzar con un plan superador de la situación actual y con un plan de lucha necesario para poder enfrentar todo esto que se viene. A ver, como vos decías, parte de la LUC la terminaremos derrotando en el plebiscito. El resto lo tenemos que tirar abajo peleando. Y parte de eso es la discusión de la seguridad social, por ejemplo, claro, ¿no? Donde claro, en torno a la seguridad social es necesario rodearla con la mayor cantidad de trabajadores posible, ¿no? Porque no hay ninguna duda que el planteo que viene por parte del Poder Ejecutivo y de la pseudo-oposición viene por un planteo de reforma de la seguridad social y ataque a los trabajadores, de rebaja salarial y de aumento de la edad de retiro, y de defensa de la SAFAP, por supuesto, ¿no? Como han sido todos estos últimos años, desde de la instalación hasta acá. Entonces, va a ser absolutamente necesario, en torno a la defensa de la seguridad social, que estemos todos los trabajadores. Entonces, vamos a tener que conformar necesariamente este frente de trabajadores clasistas para dar la pelea necesaria. Sí, y también un llamado al hecho de que si uno hace un análisis subjetivo también sobre todo el periodo de pandemia, o sea, lo que se ha reforzado han sido justamente los mecanismos de aislamiento y de reforzamiento de los poderes políticos y sindicales, en el sentido de que han reforzado sus actividades burocráticas, ¿no? Y se han justificado para no convocar a la decisión de los trabajadores en general. Muchas veces inclusive hasta no convocar la movilización así fueran al aire libre, ¿no? Entonces me parece que hay que hacer un llamado especialmente a todos los compañeras y a todos los compañeros a volcarse decididamente, ya estamos en la presencialidad laboral total, ¿no? A volcarse decididamente a la militancia, a la participación, a romper todos esos mecanismos que se han consolidado de decisiones burocráticas y al margen de la participación de los trabajadores para poder recomenzar, poder dar un nuevo curso a las acciones de lucha que tenemos por delante. Y capaz que finalmente vamos a la plaza, ¿no? Claro. Claro. Bueno, no sé. Sí, no sé si yo por lo pronto no tengo más nada que agregar y bueno, mandamos un saludo a todas las compañeras y compañeros. Y bueno, y seguramente capaz que en estos días estemos capaz que invitando en este espacio a otros compañeros para que también puedan expresar su postura con respecto a cómo ven el periodo que atravesamos y bueno, esta lucha por un plan de lucha y por un congreso del PCNT. Sí, es necesario comenzar a dar esta discusión y comenzar a conocer un poco cuál es la posición de los distintos compañeros.
con respecto a la situación general del país y la perspectiva en el corto y mediano plazo, ¿no? Así que bueno, un saludo para todos los compañeros y compañeras y nos estamos viendo en la próxima.